Hola, mi nombre es Paola Alonso, soy artista plástica, estoy explorando hace alrededor de 12, 13 años con elementos brillantes y eso me ha llevado a tener una narrativa muy particular y tener una voz como artista. Mm, ¿Qué más? Bienvenida. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy y Estoy. Este intro muy natural, muy chévere, así como va a ser toda la entrevista, eso espero. Y nada, pues ya Pau se presentó, es una artista maravillosa y la verdad es que me encanta tenerla aquí. Gracias. Porque hace mucho, en verdad hace mucho, nosotras nos conocimos en un proyecto de la universidad, yo creo que eso fue hace ya. Yo le serví de modelo en unas clases de fotografía, compartimos la misma institución que es la gloriosa Universidad Central. Sí, ahí nos conocimos y ahí nos hicimos amiguis. Sí, y yo dije como no, tengo que entrevistarla, o sea, quiero saber muchas cosas y sobre todo de su viaje interno como artista, porque en verdad inspiras un montón. Y el brillo no solamente está en tu obra, sino que está en ti. Y siento que ese brillo es muy lindo compartirlo, pues con más personas, llegarle a más personas. Y bueno, vamos a empezar de una con eso. Empecemos. Prepárense. Y lo primero que quiero que nos cuentes es como un contexto de tu salto profesional. Entonces, como tú qué hacías y de la nada qué bicho te picó para que tú dijeras, quiero empezar a hacer cosas brillantes y hacer algo más con esto. Ok. Bueno, yo creo que desde muy pequeña siempre tuve mucha facilidad con los materiales, me gustaba crear cosas. En el colegio me di cuenta que tenía como un don especial, o no como un don, me gustaba y se me facilitaba y como que logré entender que era una actividad que me desconectaba de una forma positiva. Y cuando ya terminé el colegio, que en el colegio también hubo un gran descubrimiento y fue que yo era la niña artista, era la que hacía las tareas en grupo, pero se enfocaba como en el tema manual, en el tema creativo. Entonces, claro, ahí la adolescencia y inicios de la juventud me fueron dando pistas un poco de lo que yo de pronto quería. Y definitivamente yo era un poco sobreactuada con las tareas del colegio porque pedían una maqueta y yo llegaba como tres, como que siempre me quería destacar en estas disciplinas artísticas. Entonces, claro, yo quería estudiar artes plásticas o bellas artes o arte. Y entonces nunca entendí cómo vivir del arte. Todavía no lo entiendo, pero en esa época era mucho más difícil porque no es como ahora, no existían las redes sociales, no conocía, en mi familia no hay como personas que se dediquen al arte, nadie cercano, entonces decía como, bueno, así lo pensé y se lo dije a mi mamá, voy a escoger la carrera que tenga más cosas alrededor del arte. Y esa fue la publicidad. Así fue como tomé la decisión. Y yo pensé que la publicidad era muy artística y no. Entonces ya después yo empiezo a trabajar, empiezo a estudiar, pero es súper chistoso porque apenas empiezo a estudiar, lo primero que empiezo a buscar es como cursitos, que uno se queda después de la universidad y escogía solo cosas artísticas. Y en las materias, que habían muchas, la central en esa época tenía muchas materias enfocadas en el arte, demasiado, no sé ahora cómo es, pero yo vi historia del arte 1, 2, 3, yo vi serigrafía, yo vi plastilina, yo vi pintura, acuarela, o sea, yo vi un montón, exploré un montón con el arte, entonces eso fue súper enriquecedor y disfruté mucho la carrera por eso, pero también me gustaba mucho la creatividad, me refiero a cómo tú si aprendes a pensar creativamente. Entonces la publicidad como que me enseñó a empezar a entender la creatividad como una profesión. Entonces, claro, era la profesión perfecta. Obviamente, todas esas clases de economía, matemáticas, ¿cuál era la otra? Medios, estadística. No, yo eso no lo sé. Yo siempre fui súper mala estudiante para esas materias y siempre como que era muy recursiva para ver cómo otros amigos me ayudaban con tareas, con exámenes, bueno, etcétera. Entonces ya me dediqué a la publicidad, yo me olvidé del arte, ya no era como una prioridad, como que era un hobby. Y yo dije, no, ya, esta es mi carrera, me dediqué a la publicidad y ahí pues se me fueron dando como los caminos, como los trabajos. Entré a trabajar en City TV como creativa copy, tuve un jefe maravilloso,
se llamaba Ricardo Ayala. Richie, si estás viendo esto, te quiero dar las gracias porque todo empezó por ti. Y él fue muy generoso conmigo y yo empecé a aprender a pensar creativamente. Y ya luego me fui a agencia, yo estuve en agencia BTL y yo me quedé ahí. Y ahí ya pues hice una carrera, me empecé a ganarme como mi lugar en la industria, pero no era feliz. ¡Tarán! No, no era feliz porque yo pensé que iba a hacer cosas más artísticas. Por mi personalidad y mi temperamento me gusta como disfrutar todo el tiempo todo. Y la vida a veces como que y los trabajos no son el disfrute todo el tiempo. Entonces empecé a cuestionarme muchas cosas, como bueno, ¿y aquí para dónde voy? ¿Y si llego hasta ahí, voy a ser feliz? Me iba muy bien económicamente, era muy joven y ganaba bien, no ganaba el supersueldo, pero digamos que ganaba bien para aportar a mi casa, pero resulta que empecé a cuestionarme por qué los domingos quería morirme para ir a los lunes a trabajar. Yo decía, esto no puede ser la vida, no puede ser la vida. Entonces me devolví y empecé a pensar qué era con lo que yo realmente conectado. Y empecé a buscar mis dones y mis talentos otra vez, a esculcar, y empecé por cada talento otra vez. Y ahí fue que me encontré con el arte y también se empezaron a dar las cosas. Pero ya después fue mucho ahorrar y fueron como unos casi 6 años en donde yo ahorré. Y dije, ya, cuando yo me lance es porque tengo que tener el piso más seguro. Yo sabía que no iba a haber o sea, como este es el momento perfecto, yo lo tenía claro. Y lo busqué y nunca lo encontré. Pero sí, en un momento dije como, creo que estoy lista y ahí me lancé. ¡Wow! Sí. Tremendo. Pero 6 años más o menos. 6 años. Entre la transición como de voy a esculcar como mis talentos y ver qué pasa. Exacto. Yo trabajaba en agencia, pues obviamente pasé por muchas agencias, pero todo esto sucedió en el 2011 en McCann Erickson, en la BTL McCann, que era Momentum. Y ahí recuerdo que como que eso que tú como que vuelves a reaccionar como, hijo, pucha, esto, no me acordaba que esto me gustaba tanto. Pasó algo muy particular, muy sencillo, como que pareciera una bobada para cualquiera que lo vea, pero nos regalaron, recuerdo que teníamos una marca que le regalaron a mis compañeros de ATL unos marranitos. Y estos marranitos estaban blancos y yo, aburrida, hagámosle algo a esos marranitos. Y yo no sé por qué, yo tenía cosas brillantes en mi cajón. Entonces yo dije, y también tenía como marcadores brillantes y le puse brillito y como todos en la agencia, ay, ¿qué es eso tan lindo? Ay, yo quiero. Y empecé a vender marranos con lentejuelas y yo dije, bueno, esto está, empecé a hacer cuentas de una, ¿puedo ir de marranos? Bueno, y me ahorraba todo lo de los marranos, todo me lo ahorraba porque yo solo trabajaba los fines de semana en este hacer artístico. De lunes a viernes trabajaba como mi versión publicitaria. Hannah Montana. Sí, total. Y los sábados y los domingos yo era haciendo y probando, haciendo hasta que dije, pucha, esto es emprendimiento, ¿qué tal si de pronto a través de esto yo pueda hacer algo más? Y me inscribí mi jefe nos motivó a participar en una convocatoria de arte. Y pasamos solo 2 y yo dije, aquí puede haber algo, pero yo no entendía muchas cosas del arte. El arte para mí sigue siendo súper complejo, pero empecé a entender cosas. Entonces yo presenté un cuadro y no gané. Y yo, no gané. ¿Cómo es que? Para mí era divino, o sea. Pero fue el inicio de algo tan bonito porque yo, en esa época, yo no le tenía miedo a nada, Julie. O sea, yo era como que, ahorita para yo hablar con un jurado es como, no. Pero yo lo llamé y le dije, mira mi cuadro, explíqueme por qué no gané. No, yo súper de verdad, Wow. como de verdad convencida de que yo era la joya del arte colombiana. Wow, top. Le dije, mira mi obra, explícame por qué no gané. Y él fue, o sea, yo se lo di de una forma que él pudo haber actuado, a darme una respuesta súper, como fue la pregunta. Entonces él fue súper amable, súper cercano y empezó a preguntarme, me dijo que, háblame de tu obra. Y yo, habla por ¿Cómo sí así que sola. háblame de mi obra? Yo no, pues no tenía nada, no tenía un argumento, no tenía una investigación, no tenía un concepto, tenía algo plástico que era muy interesante visualmente para mí. Pero ese cuadro tenía de todo. Tenía telas, plumas, conchitas, stickers, como un montón de cosas con las que yo convivía y con eso construí. Y dentro de esos elementos estaban las lentejuelas.
Entonces era como, en esa época sí tenía un concepto, pero no algo muy profundo, sino simplemente era como hablar del arte latinoamericano y cómo éramos un montón de cosas, pero no era algo muy claro. Entonces él me dijo, bueno, yo le traté de explicar y me dijo algo que nunca se me olvidó y yo le hice caso. Dice, si tú quieres ser artista, tienes que seguir trabajando, porque un día de esa iteración o de ese hacer vas a encontrar que tal vez este es el elemento que te gusta o que este es el tema que te gustaría hablar, pero tienes que trabajar, tienes que seguir, tienes que descubrirte, tienes que descubrir tu obra. Y yo como, para mí fue como una luz y yo dije, listo, lo voy a hacer. Y desde ese día yo pues emprendí esta tarea de, digamos, que no fuera algo solamente plástico, sino que tuviera algún tipo de narrativa y algún tipo de exploración, tanto de elementos como de historia, de experiencias. Y hasta ahí, ese fue como el inicio. Y ya después obviamente ahorré y ya renuncié. Cuando yo renuncié fue en el año 2015. Esto empezó en el 2011 más o menos. Y dije, no tengo que ahorrar porque no me puedo dedicar a hacer marranitos. Sí, claro. ¿Y cómo lidiaste con la presión interna y también externa de esto que nos exige el sistema? Y es como, ¿cómo vas a renunciar No, es para terrible. algo que todavía no está concreto y cómo vas a dejar un trabajo seguro, fijo, con prestaciones? O sea, ¿cómo hiciste para lidiar Fue con eso? muy difícil. Yo solamente sabía que tenía que ahorrar mucho, lo que pudiera ahorrar. Yo solamente sabía eso y que tenía que explorar. Yo hice en esa época, exploraba de todo, cosas de las que ustedes no se imaginan. O sea, disculpen en mis redes sociales, yo empecé con marranitos, luego le puse a los marranitos alas, luego hice cojines, luego empecé a hacer los maniquís, luego los maniquís empezó a haber más descubrimiento y así, pero todo eso me fue como hilando, como, sí, como en mi propia, digamos, esencia, identidad, pero no, igual todavía no tenía nada. El tema es que en la sociedad somos valorados cuando seguimos ciertos pasos y sobre todo en Latinoamérica. Como que tu hijo no se gradúe es como una vergüenza. Sí. No lo ves. Y si tu hijo se gradúa y no trabaja en eso, usted hizo algo mal con su hijo. O sea, no crió bien a ese muchacho o a esa muchacha. Y yo iba para allá. Me iba muy bien, fue un buen momento en donde yo renuncié, creo que tuve el mejor trabajo económicamente, creo que tuve el sueldo de mis sueños en esa época, o sea, nunca me imaginé ganar ese sueldo y fue cuando renuncié porque en ese momento fue más importante como mi estado emocional y fui como muy trascendental en como que la vida va a ser muy breve y yo me voy a dedicar a esto solamente porque me pagan bien. Entonces dije, no. Entonces empecé por partes. Ahorré, dije, esto va a ser un tema de dinero, tengo que tener como un colchón. Mi mamá recibió muchas críticas y creo que ella fue la que más tuvo que lidiar con eso, porque sí no estaba bien visto, como que era algo como ser desagradecido, como sí, como ser egoísta tal vez, pero yo conté con el privilegio de tener una mamá que pudo hacer clic con eso. Y ella me dijo, y también le pedí a Dios que si mi mamá no aprobaba esto, no podía, porque ella era la única que podía ayudarme. Yo vivía con mi mamá en esa época, entonces iba a ser un conflicto si ella no estaba de acuerdo. Entonces yo hablé con mi mamá, le dije, mami, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a hacer cosas brillantes. Y mi mamá me dijo, bueno, ¿estás segura? Si estás segura, yo la voy a apoyar. Y yo en ese momento aportaba mucho, estábamos pagando nuestro apartamento, yo era la que pagaba casi todo. Entonces yo entendí que esto podía cambiar y que mi mamá iba a tener que asumir ciertas responsabilidades que yo asumía muy seguramente. Por más ahorros, muy seguramente ella iba a asumir. El caso fue que ella me dijo que sí y yo empecé como una loca desquiciada. Pero no, esto tomaba tiempo. Yo quería ganarme lo mismo que me ganaba la publicidad. Y no, esto me ha tomado mucho tiempo y ya después fui descubriéndome como artista realmente. No solo como el hacer y hacer, hacer, a ver qué pasa, sino como que ya dije, no, quiero tomar un camino serio y tener una profesión y legitimar mi obra y intentarla, o sea, intentarla. Y yo creo que todavía lo sigo intentando, no creo que, o sea, sí han pasado cosas muy importantes que nunca imaginé que fueran a pasar, que seguramente más adelante les contaré, pero
siento que todavía no alcanzo como eso, o sea, como que estoy en ese camino, como que eh, sigo todos los días descubriendo, cada proyecto me muestra, me sopla cosas, pero siento que todavía falta demasiado para llegar como a esa artista en la que yo me quiero convertir. Y digamos que mientras estabas como con esta presión también del dinero, ¿cuáles crees que fueron los retos más duros a nivel de mentalidad, de autoconfianza, de tu discurso interno? ¿Cómo los abordaste y los sigues abordando? Bueno, yo creo que varios. Yo considero que somos cuerpo, alma y espíritu, entonces me ha tocado buscar qué me levanta en cuanto al alma, en cuanto al espíritu y en cuanto al cuerpo. Entonces, espiritualmente sí fue súper clave. Yo no pude tomar una decisión sin tener un acompañamiento espiritual y yo soy creyente, creo en Dios. Entonces sí hubo como muchas conversaciones. Esto va a sonar muy loco, pero sí fue, no sé si me lo imaginé, pero fue así, en donde yo sí necesitaba como una luz verde de parte de Dios y la tuve. Digamos que como creyentes creemos mucho en la Biblia y he tenido que ser como muy inteligente en cómo leo la Biblia, porque hay veces te puede confundir, porque entonces tienes que hacer lo que dice ahí y no es tan así. Entonces, pero sí hubo una confirmación, pero más que todo donde me confirmaba que tenía un don que tenía que explorar y sobre todo confiar en él y que la vida era muy corta y que esto era un riesgo. Pero sí siento que de parte de Dios hubo algo que me dijo, esto va a ser difícil y lo tienes que saber. ¿Estás dispuesta? Yo voy a estar contigo, pero estás dispuesta a tomar ese riesgo porque va a ser difícil. Y yo, sí, sí, sí. Y todavía Bueno. sigue siendo muy difícil, no tanto como antes, pero sí fue muy difícil. Entonces en la parte espiritual sí tuve que orar mucho, creer que no estaba sola, que hay algo superior que me acompaña, que me cuida, que me guía, pero que aún así no va a evitar que yo me equivoque, o sea, y así, porque de eso se trata la vida. En el alma, digamos que en el alma siempre me he dado un discurso, yo soy muy de animar. O sea, siento que mi don, a veces creo, ¿no? Tengo un don importante, fui porrista realmente cuando era niña, fui porrista, pero siento que el hecho de ser porrista está en el alma, en mí. Entonces, claro, ¿a quién tengo que animar? A mí misma. Entonces he sido muy resiliente y yo sé que esa palabra es medio clichésuda, pero miren, no encuentro otra. Sí, me he dado un discurso donde me ha salvado de muchas cosas porque yo me intenté suicidar varias veces y después de darme ese, porque sí, soy como muy, vamos a emprender, nos vamos a morir. Ay, Vamos a no. morirnos, pero ya. Entonces es como que me gusta llevar a cabo las cosas. Entonces cuando yo empecé esto, yo dije, yo tengo que llevar a cabo esto y tengo que seguir. Tengo que, como que siempre me digo, tengo que continuar. Ya no tengo como esos pensamientos suicidas y ahora pasa todo lo contrario. Me aferré tanto a la vida que después de estar cerca de la muerte por situaciones de salud, claro, ahí sí no es tan chévere morirse. Ya cuando uno ve la muerte tan de cerca, uno dice, juepucha, ya no me quiero morir. Es más, quiero vivir y quiero vivir mucho y quiero vivir bien y quiero vivir haciendo lo que me gusta. Entonces, como que eso, como que todos los días me doy como ese discurso. Hay veces ese discurso se va para el extremo, pero no dura mucho, ¿sabes? Como que ya aprendí a conocerme, me tomo un descanso y como que trato de estar con las personas que me ayudan. Mi esposo es una gran ayuda, mi mamá, mis amigas, son pues como que esa parte de tener como una red de apoyo, sí es súper importante. Y ahí voy, y ahí termino con el ya como el tema del cuerpo, como lo que está, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, y es como las personas son muy importantes. Entonces, rodearte de personas que no solo te estén animando, sino que te digan como aquí estoy para lo que necesites, que te ayuden a escucharte. Yo he tenido amigos que también han estado económicamente para mí. Mi esposo ha estado absolutamente en todos los momentos difíciles desde que esto inició, casi que lo conocí cuando renuncié y mi mamá ha sido fundamental, mi familia también, muchos de ellos han estado ahí para mí, pero mi mamá y mi esposo creo que han sido fundamentales. Entonces trato de tener esos tres como puntos equilibrados. Hay veces no pasa como yo espero y está bien.
O sea, está bien porque somos humanos y no tenemos nada en control. Entonces, está bien. Ok. Y bueno, creo que no nos contaste al fin cómo Dios te dio la señal. Ah, ok. Sí, yo Bueno, quiero sí. saber. Sí, hubo una palabra puntual Ok, en la Biblia. en la Biblia, sí. Yo regularmente leía, pero él sí me dijo, no hay una palabra que diga renuncia hoy. Claro. No la vas a encontrar. Así, ese pensamiento llegó a mí, literal, las palabras. No hay un versículo que hable de renunciar, ya llegó el momento, es hoy. No lo vas a encontrar. Puedes seguir leyendo y no lo vas a encontrar. Y yo, entonces toma el riesgo, yo voy a estar acá. Va a ser difícil, yo voy a estar acá. Pero sí hubo una palabra que em, me confirmó como estás hecha para hacer cosas con tus manos, vas a abrir camino a través de lo que sabes hacer con tus manos. Y como que esa reafirmación en esa palabra, no la estoy parafraseando porque no me la sé de memoria o ya la olvidé, sí me ayudó mucho, como que yo me aferré a eso. Y cuando las cosas no salen bien, como que yo digo, ¿será que esto fue verdad? ¿Que será que esto fue parte de mi imaginación? Pero cuando yo veo como lo que he recorrido, digo, no, o sea, yo lo que hice fue honrar este don o este talento, o como sea que la gente lo vea. Y al honrarlo, creo que han sucedido cosas que hasta yo me sorprendo de lo que he recibido a cambio. Wow, Sí, sí. wow. Sí, sí, quería conocer la historia bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Con versículo. Sí. Se los ¿Cómo debo. voy a decir? Ahí lo pones en pantalla. Sí, ahí. Para quienes están en YouTube, Es Deuteronomio 4, no sé qué. Se los debo, se los debo. dale, no Sí, lo sí. tienes que pasar. Bueno, tengo aquí también otra pregunta que, bueno, creo que también viene mucho de la generación como de nuestros padres y pues de las anteriores ni se diga. Y es como esta percepción o una creencia de que del arte no se vive. Entonces cuando uno iba a elegir la carrera y uno decía, quiero ser cantante, eran como, pobrecita, o sea, eso no te da plata y te gradúas de medicina. Sí, es como, ¿tú cómo has logrado darle vuelta a ese discurso y decir como, realmente sí he podido vivir del arte, de lo que me gusta hacer? Pues yo creo que en esta iteración del hacer, también me he dado la tarea de buscar cómo vivir del arte y he encontrado las formas. Entonces, tengo varias rutas que me han llevado a saber qué cosas me pueden retribuir estos ingresos para vivir del arte. Entonces, he ido descubriendo. Yo empecé haciendo estos marranitos, entonces me di cuenta que había que hacer algo que la gente no solamente decorara, sino que le sirviera para algo. Eso fue algo que yo ahí empecé, como que dije, bueno, estos marranitos sirven para ahorrar, pero pueden decorar, y entonces ahí yo fui descubriendo. Fue como por mi primer aprendizaje. Pero ya después, como ya vivía de esto, los marranitos me dieron, pero pues un marranito costaba, yo los cobraba costosos. ¿A cómo? Eran como 60.000 en esa época, eso es un ¿Y buen de qué dinero. tamaño eran? Eran grandes, eran de estos de barro, después fui No, pero está bien, perfeccionándolas. está bien. Pero claro, como esta gente vivía de la publicidad, pues todos tenían plata para comprar marranos. Yo guardaba todo eso y yo dije, uy, pucha, esto es plata de mis manos. Entonces dije, bueno, hacer un producto, emprender, me puede dar. Pero como yo quería tomar la ruta artística, yo no entendía. Es que yo creo que a veces nosotros no entendemos qué es vivir del arte, entonces tenemos que adentrarnos en nuestro arte y saber ese arte cómo puede retribuirnos ingresos. Ah, pero iba bien. Sí, ahí voy, pero Sí. quiero como, es que ni siquiera sé yo cómo he vivido. Es como he hecho. Yo creo que lo primero es indagar en cómo viven otros del arte, es decir, si yo soy músico, cómo viven otros músicos, qué hacen. Entonces yo quería ser artista plástica, a mí me gusta construir cosas con mis manos. Y como yo no tenía como un conocimiento de la industria del arte, cómo viven los artistas que son graduados y que se dedican al arte, entonces los recursos que tenía eran absolutamente publicitarios y emprendimiento. Entonces yo empecé a hacer producto, empecé a hacer cosas que le atraían a las personas, pero después fui descubriendo, cuando ya renuncié, empecé a descubrir que podían haber ingresos de muchos lados. Entonces, por ejemplo, la primera oportunidad fue un artista que me invitó a ser parte de una exposición. Después entendí que ahí me podían comprar
mi obra no como un producto, sino como una obra de arte, pero ahí conocí a otra persona que quiso alquilar los maniquís para un evento. Entonces dije, bueno, aquí, luego me los compró. Y así entonces fueron pasando cosas que yo fui descubriendo cómo vivir del arte. Yo tenía claro que iba a vender, que iba a emprender en el arte, que esto es un término que a los artistas, o bueno, a algunos artistas como que no se sienten cómodos porque esto es arte, no es emprendimiento. Pero de alguna manera sí funciona porque tú tienes un logo, tienes una ruta, tienes un catálogo, o tienes un currículum, o tienes, de alguna manera sí somos emprendedores. Entonces, claro, yo empecé a vivir del arte con lo que conocía, pero en el camino fui descubriendo cosas. Cuando llegan las maravillosas y apoteósicas marcas, esto fue lo máximo. O sea, esto fue, miren, cada vez que llega una marca es como una recarga económica, de visibilidad, de que alguien, cuando las marcas son muy grandes, ¿no? Como que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y claro, esto fue como una ayuda casi que psicológica de entender que sí estaba valiendo la pena lo que estaba haciendo. Entonces, para vivir del arte yo creo que está bien como que te tomes un tiempo, como en lo que estás haciendo, y si no estás como enrutado en ese camino de vivir del arte o de tu arte, como que si investigues y veas cómo están viviendo del arte otros y que te lances, o sea, si sea el momento, o si ya te lanzaste, empieces a descubrir. Y mira, yo duré como unos 5 años haciendo cosas, haciendo, y así llegó Novias Inmarchitables. De hacer, es que yo qué no he hecho, yo a qué no le he puesto brillo, o sea, así, a lo que humanamente he podido. Entonces en ese hacer y hacer y hacer, hacer y no parar, pues la gente va viendo, porque yo no soy como, ay, pues imagínate un maniquí brillante, ¿te lo puedes imaginar? Como, no me lo puedo imaginar. Entonces, como yo sé que la gente no se imagina, cuando yo hacía esto no era que mucha gente lo estuviera haciendo. Ahorita el brillo es, mejor dicho, un recurso. O sea, los cristales ahorita son una tendencia casi, o sea, ponerle brillo a las cosas, pero en esa época era como, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a vivir de eso? Entonces yo, ya retomando, es como, no había nadie a quien yo me pudiera pegar como, uy, esta persona se parece medianamente a lo que yo hago, o tiene un elemento y lo exploró al máximo. Entonces yo tuve que hacer, y en ese hacer me conecté con la exploración botánica a través de una entrevista y a través de personas que me empezaron a encargar como muchas cosas como de botánica, y yo hice las primeras flores, y ahí las novias, un par de novias me pidieron como un par de ramos, y luego hice como un producto para amor y amistad, y luego otra persona a la que le agradezco mucho me pidió una flor específica, que es la técnica que hoy uso, porque ella me dijo, no quiero las flores que haces, quiero otro tipo de flores, y esas flores son las que hoy son como las protagonistas de la marca. Y ahí encontré algo que me iba a ayudar económicamente, era como, sí, como un hijo del gran proyecto que cobró vida aparte, que encontró su propio nicho, su propio público, su propia narrativa, su propio logo, y esto era una marca. O sea, ahí descubrí una marca. Pero seguí con Paola Alonso, con las marcas, digo, con los colaboradores, y empezaron a llegar marcas increíbles. La primera marca que llegó fue Absolut Vodka. Fue como impresionante. Me mandaron a hacer 2 maniquís para un lanzamiento de un vodka como así súper, como futurista es la palabra, y yo de verdad me sentí realizada, como el arte podía conectar con otros mundos, no solamente con los espacios galerísticos o culturales, como que yo estaba descubriendo mi propia ruta y era igual de válida. Entonces ahí yo dije, bueno, aquí puedo haber algo súper interesante, como que empezó a haber una visibilidad importante, porque ¿quién en su sano juicio se dedica a ponerle brillo a las cosas cotidianas? Nadie. Entonces eso empezó a llamar mucho la atención, y empecé a generar un poco de visibilidad a través de medios, entrevistas. Fue súper lindo porque eso me ayudó a encontrar como a las personas que iban a conectar con mi obra. Empezaron a llegar muchas oportunidades, muchas personas, hasta que ya llegaron marcas que yo jamás me imaginé tener, por ejemplo, como Disney Pixar. O sea, nunca me imaginé que una marca de este nivel me escribiera para ser parte de su comunicación. Entonces fue como, esto pasó relativamente hace poco, pero para mí fue como esas cosas que te van ayudando a continuar, y también como que quería hablar de eso, como
en el transcurso he querido tirar la toalla muchas veces, o sea, como que yo a veces digo que estoy haciendo, o sea, como que sí, es muy lindo, es de verdad súper bonito, pero esto no me permite vivir todavía como yo quiero. Y pasan estas cosas y esto es como una recarga y siento que esto también es muy espiritual, ¿no? O sea, como que tiene que ser algo divino para que encajen como los contactos o que esto llegue a ciertas personas. Entonces, estas cosas me han motivado a seguir. ¿Qué otra marca? Sí, es que hace poco, no sé si puedo hablar de esto, pues te digo sí, pero digamos, uno espera como marcas como creativas, brillantes, pero después me llama Apple a decir que si quiero ser parte como de sus embajadores y yo digo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué hice bien para que esto pasara? Entonces ha sido impresionante porque ellos no exigen nada de mí, sino simplemente seguir haciendo lo que yo hago, aparte del ir por sus productos. Miren, lo que yo compré con esos primeros marranos fue mi primer iPhone. Wow. Eso fue súper lindo. Entonces, que una marca de este calibre quiera o conecte conmigo, yo digo, ya, creo que algo he hecho bien. Bueno, y ojalá salgan todas las que me escriben y es que hay unas marcas que me escriben que yo digo, Dios mío, donde esto salga. Pero bueno, hay veces las cosas no se dan y he tenido también que morir a eso y también como decir, bueno, no pasa nada, continúo y no es el momento. Y sigo descubriendo, ahora que estoy más involucrada como en las rutas artísticas tradicionales, sigo descubriendo que digamos que aquí no es tanto como vivir del arte, sino hacer una carrera que no solamente me permita vender, sino que realmente me permita tener como una voz dentro del arte, ojalá, y latinoamericano. Pero siento que para eso todavía me falta construir mucho, pero pienso que voy por buen camino, ¿sabes? No es fácil, pero siento que muchas personas han sido muy generosas y han recibido muy bien mi obra y han querido conocer más, porque como esto es brillante y bonito, no sé por qué pasa que eso brillante y bonito y estético es súper mal visto a veces en el arte. Entonces me ha tocado como rejustificar las cosas, pero siento que también hay mucha generosidad y mucha gente está muy abierta como a conocer un poco más de lo que yo hago y se los agradezco mucho. Entonces sigo descubriendo cómo vivir del arte todos los días, todos los días. Lo que sí ya descubrí es que, bueno, no sé qué pase mañana, es que ya he avanzado tanto que siento que ya emplearme, a menos que sea algún empleo que tenga todo que ver con esto, no sé, algo en la industria creativa, en el arte, pues sería genial también, o sea, no lo descarto, pero ya salirme de ese camino siento que ya es cada vez más difícil, porque ya es tanto lo que he construido que digo, pues tampoco lo puedo, me lo estoy diciendo a mí misma hoy, no puedo botarlo toda a la basura porque ese es un discurso que yo me tengo que, porque si tú no te auto ¿cómo se diría? Terapeos. Sí, te autoterapeas. No, o sea, no hay forma, no hay forma. Y justo te iba a preguntar, ¿tú de casualidad notaste como alguna resistencia a hacer dinero a partir de algo que tú hacías? ¿O esto fluyó en ti como súper bien? Me refiero a que, por ejemplo, hay personas a las que sí nos da mucho miedo como cobrar. Todo lo gratis, uno es como, sí, mira, te regalo, ofrezco esto, publico esto. Sí, es como, tengo que hacer dinero de algo. Y lo dejas de últimos, como un miedo a quizá tener más. Sí, a ¿Lo mí has me sentido? pasa, ¿Cómo sí, has lidiado con eso también? sí, mucho, mucho, mucho. Ya no, Ok, ya no, súper. No, ya no me da miedo cobrar. cuéntanos. Quiero saber Pero eso. siempre era como, quiero regalarlo, prefiero regalarlo. No sé, debe haber algo psicológico en eso, ¿sabes? Claro, claro. Porque si es como un temor, un miedo, pero ¿sabes yo qué creo que es? Como que tú crees que alguien que pague por esto no le estás dando lo suficiente por lo que está pagando. O tal vez crees que eso lo puede hacer cualquier persona. Entonces tú no sabes el valor todavía de lo que haces, no lo sabes y por eso te cuesta tanto cobrarlo. Wow. Total, miren, yo al principio casi que quería regalar las cosas como que, y las primeras marcas también eran, no, la voy a perder por cobrar. Sí. Y ahorita, cuando me dicen, ¿quieres colaborar conmigo? Yo digo, quiero trabajar contigo, Claro. porque ya entendí el valor de lo que yo hago. Porque sé que o sea, sí lo pueden replicar y copiar y lo que sea y plagiar, lo pueden hacer después de que lo vean en mi Instagram. Pero lo que he construido es muy valioso y si me están llamando es porque no encontraron a otra persona que les pudiera dar eso que
muy seguramente yo se los puedo dar, artísticamente o creativamente hablando. Entonces no sabemos lo que valemos, entonces por eso nos cuesta tanto cobrar. Pero considero, porque siempre Warhol decía como que lo que hacemos no le importa a nadie, o sea, como que ni le sirve a nadie. Y estoy de acuerdo porque tu prioridad no es tener arte en tu casa, no es tu prioridad, a menos que seas un coleccionista, a menos que vivas en la industria del arte, no es una prioridad. Pero cuando llegó la pandemia, yo entendí que sí era una prioridad el arte. ¿Por qué? En la pandemia que se necesitaban, pues médicos, gente de seguridad, pero la gente que no necesitaba un médico y que se quedó en su casa, ¿de qué necesitó? Del arte. O sea, o es que tú no escuchabas música, o es que no veías series, o es que no te conectabas con otras personas en Instagram para saber de qué viven, o te inspirabas. O, miren, fue la época en que más se vendió, o bueno, no sé, estoy exagerando, o fue una época muy importante en donde la gente compraba cosas para decorar su casa. ¿Por qué? Porque se la pasaban en su casa y necesitaban ver que algo era diferente o que sus espacios los podían inspirar. Fue una época en donde la gente restauró sus hogares, remodeló como pudo, compró nuevas cosas. Entonces, no es una prioridad, no sé si valga la redundancia, primaria, muy primaria, porque sí necesitamos de otras cosas más importantes. Pero díganme si ustedes una canción no los repone. Díganme si ustedes una película no les devuelve las ganas como de a veces hasta de vivir o muchas cosas. Entonces, como creemos que no es tan importante también, entonces decimos, no, pues, ay, ¿cómo lo va a cobrar por eso que parece una bobada? Y no. Entonces, algo que aprendí de mi mamá es como, porque yo era tan miedosa para cobrar que yo decía, bueno, este cuesta tanto, pero con la rebaja tanto. Y mi mamá me dijo, pero si no le están pidiendo rebaja, ¿por qué dice que le rebajo? Yo decía, Claro. pues si le quieren comprar es porque tienen el dinero para hacer ese intercambio, porque le está haciendo rebaja a alguien que no le está pidiendo rebaja. Y yo dije, y ahí entendí como, no, si alguien se acerca a mí por algo es porque lo quiere, porque se enamoró. Y ahorita yo sí ya no tengo miedo a cobrar. De hecho, hay veces a cobrar y a pedir tiempos. Porque antes, y tú lo sabes, y todos los publicistas lo sabemos, es que no hay tiempo, todo es para ya. Y eso es bueno y malo, ¿por qué? Porque como publicistas nos enseñó a pensar rápido, pero nos generó como una urgencia imaginaria, porque todo es urgente, todo es para allá. Y yo digo, no, todo puede esperar. Entonces, siempre pongo unos tiempos exagerados que mis representantes como vengan, entonces la idea es que lo entreguemos algún día, pero si por algo yo renuncié es porque no quería tener como este afán y a estar produciendo y yo como en lo posible ahorro lo que más puedo para darme ese privilegio de poder hacer las cosas con calma. Entonces me permito cobrar bien mis tiempos y si no tienen el dinero, estoy ahorrando a otras personas que sí pagaron por lo mismo y no pusieron ninguna, o sea, no dijeron nada, o sea, pagaron. Entonces, si hay personas que pagan por eso, entonces, ¿por qué tengo que rebajarle a otros? Ahora, yo entiendo que hay veces, hay cosas, las que yo hago son de mucho tiempo y con unos insumos costosos, entonces también entiendo, de verdad lo entiendo que no todo el mundo lo puede comprar, pero tampoco lo voy a regalar, porque a mí me cuestan, mi tiempo cuesta, podría estar haciendo otra cosa en la que sí me podrían estar pagando, entonces ya me volví súper todo lo contrario, como que, bueno, Tiburona. como sí, no, ya no, o sea, y de verdad si no, como que yo ya no trabajo gratis, a menos que sea pues la marca. Es más, yo dije, a menos que sea Disney, y Disney me pagó, entonces ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer gratis? Entonces yo digo, Apple también me pagó, entonces yo digo, si lo hacen estas marcas y me pagan, ¿por qué lo haría gratis? Entonces, ahora, hay marcas que sí quieren colaboraciones, pero yo digo, está bien, yo hay veces entiendo que aunque son marcas grandes, los presupuestos están reducidos, pero hay veces también me cuestiono como en un evento, si una carpa o una locación tienen que pagar, ¿ustedes lo negocian? Porque entonces negocian con el artista que les baje un poco. Entonces yo digo como, sí se puede pagar, lo que pasa es que de pronto es más fácil pedirle la rebaja al artista, al creativo, al diseñador. Entonces, como entre más nosotros seamos valientes en valorar nuestro trabajo, la industria va a entender que nuestro trabajo no es gratis y que es igual o hasta más importante
que cualquier insumo, locación, carpa, o sea, lo que sea. O de verdad me están devolviendo algo que me suma mucho a mí como artista. Digamos, si una marca me dice, o no solo una marca, una institución, cualquier tipo de industria, me dice, a cambio de esto no tenemos retribución económica, pero tenemos un lugar en donde puedas mostrar tu obra, pues digamos que todo se podría hablar, pero cobren por su trabajo, por favor. No les tengan miedo, o sea, háganlo con miedo, como, ay, sí, esto tanto, ya, y esperen a ver qué pasa. Sí, de eso que uno deja el celular Sí, después como, de enviar sí, un ya. mensaje. O lo que yo hago es tener como textos en donde tengo un texto muy bien organizado de por qué cobro lo que cobro. Mira, esta pieza tiene este tipo de investigación, este tipo de materiales, está hecho con esto, con esto. Como que les justifico por qué vale lo que vale y eso ayuda un montón. Y la gente valora mucho eso, entonces cobren, porque los recibos no son gratis. Total, gracias por ese consejo, sé que nos sirve a muchas, a Ay, espero que muchos. sí. Yo los primeros años le dije que sí a todo, como que me regalaba un montón, como que sí, 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 como que háganle, pero llegó un momento donde fue todo lo contrario, empecé a decir que no a muchas cosas, porque mi tiempo vale mucho, porque en este tiempo podría estar haciendo otra cosa, entonces, pues si lo vas a pagar, buenísimo, pero eso yo creo que es un tema bien como de lo que tú dices, darnos un discurso todos los días de que somos valiosos, que el arte es importante para todo el mundo. O sea, somos muy importantes como creativos, demasiado, demasiado más de lo que ustedes se imaginan. Los creativos que somos todos, ¿no? Sí, claro. No, y que además a veces solemos sentir que el arte es como un acto altruista, ¿no? Y sí, en cierto modo lo es porque uno lo hace desde el corazón y lo que se hace desde el corazón es como justo para llegar al corazón de otras personas o de la vida en general, pero también debemos pensar que no porque es un acto hecho con amor y que queremos generar algún impacto en alguna persona, no debe tener este intercambio, que al final es un intercambio energético, el dinero. Sí, sino que es como nos sostenemos en esta matrix y por ende no está mal, porque a veces sentimos como esa programación en nuestro chip que es como tener mucho dinero está mal, cobrar caro está mal, las personas que ganan mucho son O corruptas. me hicieron un favor con comprarme eso, Sí, me hicieron un favor, o sea, me donaron dinero y no siempre es así. Mucha gente sí te ayuda, la verdad. A mí, la mayoría de mis amigos me compraron los primeros productos u obras de arte por amor, pero ya estoy segura que, y yo ahora cuando alguien recibe una obra mía, yo le digo, estás invirtiendo en la cultura de nuestro país. O sea, como que me trato de convencerme de eso y convencer a la otra persona como que lo que acabas de hacer. La última persona que me compró una obra le dije eso. Lo que tú acabas de hacer es transformar la cultura de nuestro país, porque estás aportando a un artista y eso quiere decir que ese artista va a seguir, o sea, es como la gasolina para seguir intentando tener su propia narrativa en el arte y empezar a inundar con su obra lo que estoy haciendo yo en este momento, como seguir impulsando mi carrera, pero es gracias a esas personas que creen en ti y que dicen, sí, voy a pagar por tu obra. me encanta. Qué bueno. Bueno, vamos a llegar a una sección de respuestas rápidas. Listo. Entonces, primero, un libro que nos recomiendes. Bueno, ahora esto no es tan rápido, yo todavía... el último que me estoy leyendo se llama La historia del arte sin nombres, de Katie Hassel. Y me encanta porque es de historia. Ay, pero me encanta porque yo también me hago la pregunta, ¿cómo vive la gente del arte? Y una cosa es hoy, que tenemos un montón de recursos y privilegios. No digan que no, si tienen muchos privilegios. Si nos están viendo en un celular con internet, tienen un montón de privilegios. Entonces, estas mujeres que iniciaron el arte, que abrieron el camino, tenían cero privilegios. Así tuvieran dinero y fueran de buenas familias, no tenían el privilegio de hacer una carrera artística. Entonces, leer esto me ha estallado las posibilidades, la creatividad,
Y es como, ay, no nos compliquemos tanto y hagamos como estas viejas sin ningún tipo de oportunidades, permisos, porque se necesitaban permisos. Estamos en el mejor momento para crear como mujeres. Entonces, este libro, impresionante. Una canción para motivarte. ¿Una canción? Pues yo no es que la escuche regularmente, pero esta pregunta me llevó a una canción que cuando la oigo es como un manual de motivación y es una canción de Juanes que se llama No creo en el jamás. Wow. Ay, pero te la quiero leer. Sí, porque no recuerdo cuál es. Dice, cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo, es cuando yo más siento que tengo que levantarme. Que dar la cara al miedo es una forma de vencerlo. No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo. El miedo es un asesino que mata los sentimientos. Sé que no estoy solo, yo sé que Dios está aquí adentro y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Y al final de la oscuridad no me siento solo, sé que estás conmigo. Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón a hacer lo que quise y no pude. Y en eso me quiero centrar como a hacer lo que quise y no pude. Y definitivamente la vida es para eso, aunque sea intentémoslo, hacer lo que queremos y no lo que nos tocó. Yo sé que hay cosas que no podemos controlar y hay necesidades que no podemos controlar, entonces, pero intentémoslo. ¿Qué tal si se ve? ¿Qué tal si se ve? ¿Qué tal haya una persona que conecte con tu sueño o que tenga el dinero para poder aportarte? Y ya, bueno, esa es la primera parte, pero escúchenla ustedes. Wow, está muy linda. Está muy linda, la tienen que escuchar. Es muy chévere, es muy chévere. Anotada en la playlist Anotada. de afirmaciones. Eso, Sí. eso. Una frase que te marcó. ¿Una frase? Sí. Esa tarea no la hice. Que tú recuerdes, que tú digas como, Pucha. "Ah, yo leí o escuché esto o vi y nunca se me olvida". Tengo una frase de Warhol, como que es la última. No pienses en hacer arte, solo hazlo, que otras personas decidan si es bueno o es malo, si lo aman o lo odian, mientras ellos deciden, haz más arte. Pero esta frase me ayudó a como concentrarme en lo que yo estoy haciendo y que va a haber gente que no le va a gustar lo que uno hace. O sea, nada que hacer. Ni Jesús logró eso, que hizo todo lo que hizo. Ahora nosotros que vamos a esperar que otras personas como que aprueben todo lo que hacemos. Uf, me encanta. De acuerdísimo. Y para cerrar, Sí. un consejo para quienes queremos salir del mundo corporativo y vivir de nuestras creaciones. No necesariamente arte, de nuestras creaciones. De la creatividad. Bueno, primero, no está mal hacer parte del mundo corporativo. Totalmente. O sea, si el mundo corporativo te permite a ti disfrutar tu creatividad, fabuloso, porque va a haber un sueldo acá, beneficios, salud paga. Hay que sacarle provecho al tema corporativo como sea. Entonces, si no es el caso y de pronto es un trabajo que es totalmente opuesto, entonces empieza a buscar, no renuncies todavía, empieza a buscar en tus tiempos libres, fines de semana, en la noche, en la madrugada, cómo ir cultivando como esa creación y haz pruebas. Como, bueno, puedo vivir del arte, esto cuánto tiempo, o bueno, de esa creación, cuánto tiempo me va a tomar. ¿Será que voy probando cosas? No vas a tener nada seguro, pero sí de pronto un camino avanzado que te pueda dar muchas luces de lo que vas a hacer si estás decidido a renunciar. Y si no, y si estás decidido como a abandonar el mundo corporativo, piénsalo bien, ahorra. O sea, yo en mi último trabajo dije, ya no estoy disfrutando de la creatividad, porque yo disfruté por muchos años la creatividad publicitaria, mucho. O sea, como que decía, esto me da vida. Pero llegó un momento en donde eso se fue y para mí eso era muy importante, como sentirme viva en mi trabajo. Entonces decía, este trabajo me está dando dinero. Entonces voy a aprovechar y lo que voy a hacer con este trabajo, aparte de hacer mi trabajo bien, obvio, porque no todos los trabajos son divertidos, pero hay que hacerlos bien, o es mi filosofía. Entonces dije, este trabajo es para ahorrar. Primero, considéralo muy bien, considera si el mundo corporativo estás peleado tal vez con rutinas o con jefes o con personas, piénsalo muy bien. Lo segundo es explora mientras estás trabajando los tiempos libres, que no pase un día sin que tú
te consumas en tu pasión, en tu don, en tu talento, como hazlo desde ya. Y lo tercero es, si vas a renunciar, trata en lo posible tener un piso muy seguro. ¿Se va a acabar el dinero? Sí, pero seguramente ya has explorado, ya has invertido, ya. Y si ya definitivamente renunciaste, no tienes dinero, considera también en tener como esos otros dones que a veces nos generan el dinero más fácil, considéralo. Yo al principio creía que si hacía cosas de publicidad mientras estaba buscando mi camino artístico, era como medio ensuciar mi camino de independiente. Y no, era una mentira que yo me había dicho. Y eso lo que hacía era inyectar o traer vida a mi proyecto artístico, y pues eso era algo que yo me metí en la cabeza, pero nadie me está diciendo, uy, atención, mire que usted está haciendo dos cosas al mismo tiempo. No, es una vaina que yo me había creído, pero entonces si hay algo que puedas con lo que puedas complementar, un trabajo, una inversión, no sé, pues buenísimo, porque lo que sí estoy segura es que el negocio creativo toma un poco más de tiempo mientras vas descubriendo. Ahora, si es algo que ya hacen otros, si eso es un camino creativo en donde ya tú sabes cómo funciona, pues eres privilegiado. Totalmente. Bueno, pues Paola Alonso con ustedes. Muchas gracias por aceptar Muchas esta gracias. ¿Sí nos invitación. escucharon hasta acá? Sí, gracias por llegar hasta aquí, como siempre. ¿Cómo son tus redes? ¿Cómo te pueden Mis encontrar? redes me encuentran en cualquier red social como Paola Alonso o dos O's al final. Sí, perfecto. Igual les dejo aquí en la descripción los enlaces para que vayan a ver las cosas tan lindas que hace, para que apoyen su arte también y le dejen mucho amor en TikTok. Sí, gracias. Sí. Mucho amor, amor. Sí. Así que nada, muchas gracias. Si les gustó este episodio, recuerden dejar en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió, qué más quisieran saber. Y nada, denle like, suscríbanse. Y si están en Spotify, sigan el podcast desde ahí. Nos ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden que aquí estamos y estamos. Síganla. Apóyenla. Yo. Gracias, chao. Ay, qué lindo. Me encantó. Qué conversación tan chévere. me encantó. Linda, gracias. Dios. Eres demasiado Ya dulce. terminamos a las 12:12. Lo máximo.